La visita. Historia real basada en la vivencia de Marcelo T. Escrita y adaptada por Avocados para el Rincón Paranormal. Me llamo Marcelo y quiero compartir una historia. Mejor dicho, una anécdota que por su contenido tan desconcertante e inquietante no deja de ser ni es menos escalofriante que otros relatos. Soy oriundo de Santiago del Estero, más precisamente de la zona conocida como La Banda. Mis abuelos tienen una casa muy grande en dicha localidad, y este lugar alberga a otros familiares míos, de los cuales cabe destacar a un primo de nombre Lucas y la más chica de mis tías, una muchacha llamada María José o Majo. Los tres tenemos una relación muy buena, y eso se debe a que somos prácticamente de la misma edad. En épocas de vacaciones, estando yo de visita en la casa de mis abuelos, nos llega la terrible noticia que un pariente nuestro agonizaba. El cuadro no era para nada alentador. El hombre adolecía de un cáncer pulmonar fulminante. Rápidamente, mis abuelos y los más grandes de mis tíos deciden ir hasta la casa del moribundo para poder despedirse en sus últimas horas de vida. Para ellos, mis familiares tendrían que viajar a una localidad vecina llamada Loreto. Fue así que esa noche Majo, Lucas y yo quedamos a cargo de la casa y de los primos pequeños. Recuerdo claramente que era una noche muy calurosa. El ambiente tan sofocante era insoportable y por ello decidimos cenar en el patio delantero de la casa. Majo se encargó de la cena y nosotros mientras tanto jugábamos cartas. Para que entiendan un poco, les cuento que la casa de mis abuelos está rodeada de montes y está cercada por un alambrado a lo largo de toda la propiedad. En la entrada hay una tranquera y ahí mismo comienza un camino de tierra que conecta con las demás viviendas de la zona, que por cierto está muy alejada las unas con las otras. Y por fin al costado de este sendero hay una represa de agua que es usada por los animales. Entre anécdotas, cartas, risas y bromas, las horas pasaron volando. El ambiente de jolgorio se perturbó cuando todos los presentes, grandes y chicos, vemos pasar una silueta fugaz de alguien por la parte de la tranquera. Lucas, pensando que podría tratarse de algún vecino, comenzó a avanzar en la misma dirección, y yo por inercia seguí sus pasos. Recuerdo claramente que al estar unos pocos metros de la entrada, mi primo en voz alta pregunta: «Buenas noches, Don, ¿qué es lo que se le ofrece?». Ante la exclamación de Lucas solo obtuvimos silencio. Mi primo vuelve a insistir con su pregunta, pero nada. Aquel sujeto solo se mantenía parado al lado de uno de los postes de la tranquera. Lucas comienza a encarar al tipo, pero aterrorizado lo sujeto del brazo y hago fuerzas para evitar que continuara avanzando. Mis ojos se habían acostumbrado a la oscuridad y logré divisar con nitidez a aquel ser. Y lo que pensaba que era un hombre realmente no lo era. Era más bien una cosa con la piel blanca tirando a un gris opaco, completamente desnudo y sin genitales, y tenía las extremidades largas a comparación de su tamaño. Otro detalle característico eran sus ojos negros con órbitas exageradamente grandes. Recuerdo también que este ser no tenía nariz y una boca casi inexistente. Mi primo, al darse cuenta de lo mismo que yo veía, gritó que qué era lo que quería y que se fuera del lugar. Aquel ser se alejó del poste y en ese preciso instante el tronco de madera comenzó a arder de la nada. Fue increíble porque en cuestión de segundos fue consumido por un fuego abrasador. Estaba atónito y no podía creer lo que estaba viendo. De pronto mi primo me grita que volviera en sí. «Marcelo, hay que volver rápidamente a la casa, apúrate». Para evitar que nos invadiera el miedo tratamos de caminar, pero eso fue imposible cuando nos percatamos que aquel tipo estaba a 1 metro de nosotros. Por inercia comenzamos a correr lo más rápido que pudimos. Lucas, desesperado, le gritaba a Majo que metiera a los más pequeños a la casa. Al entrar cerramos todo, pero para nuestra mala suerte la electricidad se había ido en el inmueble. En ese instante todo fue un caos. Ya no era un solo ser de esos, sino que había más rondando por todo el patio. Majo y los pequeños lloraban en el comedor a más no poder por la situación. Lucas, desesperado, se había ido a buscar la escopeta de mi tío, y yo por mi lado trataba de hallar las linternas para iluminarnos un poco, sin poder creer que todo esto estuviera ocurriendo. Al regresar mi primo me dice que saliéramos al patio. Con mucho temor acepté y para nuestra sorpresa al salir de la casa ya no había nadie. Vamos hasta la tranquera y no encontramos nada. Pero cerca de la entrada, en la zona de la represa de agua, podía verse un destello de luz. Y aprovechando que los matorrales estaban crecidos, nos fuimos acercando de a poco. Muy cerca nos percatamos que sobre la superficie del agua había un objeto muy grande, como de unos 30 metros aproximadamente. Quedamos absortos por un momento hasta que de repente ese objeto comenzó a elevarse a los cielos. Fue tan increíble que la noche por espacio de unos segundos se terminó convirtiendo en día.
y en un abrir y cerrar de ojos esa cosa había desaparecido. Volvimos a la casa y a los más pequeños les costó dormir, pero al fin conciliaron el sueño. Por otro lado, los más grandes nos quedamos en vela hasta el amanecer. A las horas, aprovechando la luz del sol, con mi primo nos acercamos a la represa y se hallaba completamente seca. La vegetación del lugar estaba toda chamuscada, y la tierra estaba totalmente quemada con una serie de dibujos extraños. Han pasado un par de años desde aquello, y al día de hoy, sacando conclusiones, creo que lo vivido esa noche fue un encuentro con seres ajenos a este mundo. La visita. Historia basada en la vivencia de Marcelo T. Escrita y adaptada por Avocatos para el Rincón Paranormal. Los Gigantes. Historia de terror basada en la experiencia de Nahuel P. Escrita y adaptada por Avocatos para el Rincón Paranormal. Me llamo Nahuel y esta es mi historia. Por el verano del 2000, con mi primo llamado Juan y unos amigos decidimos pasar la temporada alta de vacaciones de verano en Córdoba. Juan propone la idea de acampar a Los Gigantes, lugar ubicado en las sierras cordobesas. Así que salimos un viernes bien temprano por la mañana. Al mediodía ya habíamos llegado y aprovechamos aquí para relatarles que la belleza del lugar era increíble. En micro solo se podía llegar a la base del cerro y tras eso habría que escalar. Hicimos 2 horas a pie cuando llegamos a la zona donde teníamos pensado pasar la noche. Para impedir que nos atrapara la oscuridad, comenzamos a armar todo rápidamente. Habían 2 carpas y hasta las colocamos de tal forma que estuvieran enfrente una de la otra. El resto de la jornada fue normal y cuando caía la noche hicimos un fuego para el asado y lo dejamos encendido para evitar que algún animal se acercara al campamento y también aprovechar la iluminación. Pasada la medianoche me acosté y no fue muy difícil que terminara dormido. Estaba realmente cansado, pero al cabo de media hora me despierto a causa de un llanto muy agudo de una criatura. A todo esto, los demás integrantes del grupo también se habían percatado del sollozo. En un primer momento supusimos que otro contingente de personas estaba acampando cerca de nosotros, pero la idea fue desechada al escuchar como aquel llanto se volvía más frenético. Guiados por el sonido, tomamos un sendero y avanzamos unos 20 metros hasta dar con un árbol grande. En el tronco del mismo y a la altura del suelo, un pequeño bulto envuelto en harapos se movía incesantemente. Juan lo tomó en brazos y sin saber qué hacer lo decidimos llevar hasta nuestro campamento. En el trayecto de regreso, para nuestro asombro, se nos aparece un perro de la nada. El animal se puso a nuestro lado y ya no se despegó de nosotros. El can era muy manso con nosotros, excepto con mi primo, quien le gruñía y ladraba. Llegamos nuevamente a las carpas y nos pusimos a discutir qué hacer con el recién nacido. Tras un breve intercambio de opiniones, decidimos pasar la noche con él y al amanecer volveríamos a la base del cerro. Y una vez ahí daríamos parte a la autoridad policial. Todos nos acostamos con la intención de conciliar el sueño, e incluso el perro que nos había seguido se tiró cerca de la fogata. Pero fue imposible dormir porque a los pocos minutos la criatura comenzó a llorar de una forma desesperada. Hicimos todo para que se tranquilizara, pero fue inútil. Nada lograba calmarlo. Ante esto, mi primo y uno de los varones llamado Santiago deciden bajar a la base del cerro con el bebé para dejárselo a la policía. Estos dos eran los más adecuados para hacer eso, ya que conocían perfectamente el lugar porque habían venido en reiteradas ocasiones a acampar. Juan y Santiago se retiran del campamento y a los pocos minutos de esto, el perro que hasta ese momento estaba dormido se levantó y se va corriendo tras de ellos. Algo que me pareció sumamente curioso, pero no le di más importancia. Con los demás nos acostamos para poder dormir bien. Pero al cabo de unos 30 minutos nos despertamos por los gritos desesperados de mi primo y Santiago. Pegaban unos alaridos horrendos llamándonos con todas sus fuerzas. Con solo escucharlos me dio miedo y supuse que algo malo pasaba, pero no sabía qué. Todos salimos afuera de las carpas y en eso vemos llegar a los dos que se habían ido, pero estaban completamente pálidos. Les faltaba el aire y tenían un semblante de terror puro en sus caras. Como pudieron nos contaron que al cabo de unos 15 minutos de estar vaqueando iban de lo más tranquilos discutiendo de lo que había pasado, y de lo molesto que resultaba hacerse cargo de una criatura que no paraba de llorar. Sumado a tener que caminar en el terreno escarpado del cerro con la poca visibilidad por la noche. Cuentan que a medida que vaqueaban el bebé se cayó y por un tiempo se durmió. Juan, que hasta entonces llevaba al niño cargado, le pidió a Santiago que lo llevara un rato, ya que tenía los brazos muy cansados. Y Santiago, al tenerlo acurrucado en sus manos, comenzó a hablar con el recién nacido. «Pobrecito de ti, ¿quién te habrá abandonado de esa manera?
En ese instante, inmediatamente al terminar de formular la pregunta, la criatura respondió con una voz muy gruesa: «Nadie me abandonó. Yo siempre estuve aquí». Bastó un segundo para que los dos se miraran fijamente. Acto seguido, Juan alumbra con su linterna al bebé y se dan cuenta que era un ser horrible. Era un ser demoníaco con sus dientes como púas. Sus ojos estaban completamente negros y tenía unas uñas muy largas. Mi amigo, por la impresión y la repulsión de aquel ser, lo tira con la fuerza y en el instante que esa aparición toca el suelo pega un salto sobre Santiago. Ambos caen inmediatamente al piso, pero por suerte en ese segundo que ocurre eso, el perro que los había seguido aparece y se abalanza sobre aquel duende. Mi primo levanta a Santiago y comienzan a correr rápidamente hacia el campamento. Para su horror se dan cuenta que esa cosa los perseguía muy cerca suyo, y por un momento hablaba como si fuera un niño. «Por favor, no me abandonen, no me dejen solo». Por otros momentos hablaba como un adulto con un tono muy gutural. «Me comeré sus almas, me los voy a llevar conmigo». Ese cambio de voz fue lo que más miedo generó en ellos. Todo el camino hacia la carpa los estuvo persiguiendo, y de no haber sido por aquel perro que lo ataqueaba constantemente los hubiera alcanzado. Cuando terminan de contar todo esto quedé inmóvil. Eso no podía estar sucediendo y me rehusaba a creerlo. No obstante, vuelvo a la realidad cuando veo aparecer corriendo al perro y se pone a ladrar detrás de las carpas. El animal estaba muy nervioso, con el pelo de lomo encrespado y una feroz posesión de ataque. De ahí pegó 2 ladridos y se perdió en medio de la vegetación. En ese instante Juan a los gritos dice: «Ya ven que no les estábamos mintiendo, eso realmente pasó». El miedo fue tal que todos nos metimos en una sola carpa. Algunos rezaban y otros solamente miraban a la nada, mientras escuchábamos desaparecer los ladridos del perro en la lejanía. Pasaron unos minutos, el silencio de la noche se desvaneció al escuchar cómo se rompía la carpa deshabitada. Por la trasluz de la fogata vemos atónitos a un ser de 40 centímetros vagar por nuestras cosas. Aterrado me doy cuenta que venía hacia nosotros, pero no pudo serlo. Para nuestra buena fortuna, el perro aparece y se abalanza sobre él y se pierden en la noche. Al poco tiempo solo aparece el animal para posarse finalmente en la entrada de la carpa, y de ahí prácticamente no se movió hasta el amanecer. Con las primeras luces del día decidimos marcharnos y abandonamos la carpa y unos bolsos con ropas. Todo esto por 2 razones. Primero, estaban totalmente destrozados, y segundo, se encontraban impregnados de un olor horrible muy fétido. Bajamos en el pueblo, contamos la experiencia y la gente nos explicó que por esos cerros era muy común ese tipo de apariciones por estar cerca de una salamanca. Seguramente se estarán preguntando qué pasó con el perro. El animal nos acompañó muy cerca nuestro durante todo el descenso. Sin embargo, momentos antes de llegar a la base del cerro desapareció sin dejar rastro alguno. Nos quedamos un buen rato buscándolo y llamándolo, pero nada. Y con los demás concluimos que ese perro fue algo o alguien que nos quería proteger. Sé que han pasado tantos años, pero esta experiencia aún sigue latente en mí, como verán. Los Gigantes. Historia de terror basada en la experiencia de Nahuel P., escrita y adaptada por Avocatus para el Rincón Paranormal. Aña. Relato basado en la experiencia de Alejandra López, escrita y adaptada por Avocatus para el Rincón Paranormal. Corría el año 95 e iniciaba mi primer año de psicología en Tucumán. Paralelamente a esto, mi mejor amiga Carolina a su vez terminaba el secundario. Pasó aquel año y en el verano del 96 nos reunimos nuevamente. Emocionada me contó que había decidido seguir con su carrera universitaria. Mi amiga, tras mucho meditar, se terminó inclinando por la carrera de genética. ¿Qué es eso, amiga? No puede ser normal y estudiar abogacía, medicina o algo así. Me daba mucha intriga lo que había elegido, ya que por aquel tiempo genética sonaba importante y extraña. Ella simplemente me sonrió y contestó: «No sabes nada, tonta. Es la carrera del futuro. En unos años todo se va a manipular genéticamente». «Pero ¿y dónde vas a estudiar eso?», contesté. Me respondió que se iría a Misiones. En ese instante por dentro pensaba que a esta no la volvería a ver nunca más. El verano pasó muy rápido y antes de darnos cuenta ambas debíamos marcharnos. Partimos el mismo día con destinos diferentes. Yo debía volver a Tucumán y ella a esa provincia del litoral. Antes de despedirnos nos prometimos que de haber dinero y tiempo nos visitaríamos. Y así fue que cada una partió buscando su sueño respectivo. El 96 no fue un año fácil. Hubo una crisis aquella por la devaluación del peso.
Luchaba contra la pobreza más extrema de un estudiante. Comía salteado y laboraba de noches como moza en una sandwichera. Por otro lado, mi amiga, que siempre había gozado de una posición privilegiada, no la pasaba tan mal. Sin embargo, había tenido que reestructurar sus finanzas. Pasaron los meses y llega el mes de julio y finalizan las primeras mesas de exámenes. Carolina me llama por teléfono a la pensión donde vivía proponiéndome de ir a verla. Entre risas le comento que no tenía ni para comer, pero que mis padres me mandarían plata para volver a Salta. Mi amiga vuelve a insistir que fuera a verla por unos días y luego ella me daría dinero para el pasaje. La idea me atrajo de inmediato. Comencé a maquinar rápidamente qué excusa daría a mis padres para evitar volver a Salta. Los exámenes finales de la facultad serían la excusa perfecta. El viaje duró 20 horas y era un viaje muy pesado y largo, pero valió la pena. En Misiones el invierno era casi inexistente y contaban además con hombres muy hermosos. A todo esto mi amiga me estaba esperando en la terminal de ómnibus. Finalizados los abrazos y besos de rigor, emprendimos el recorrido hacia su hospedaje. La pensión era en realidad una casa grande de 3 pisos con mini departamentos, que no eran otra cosa que un pequeño monoambiente que se compartía de 2. La propietaria era una mujer que se llamaba Aurora. Esta última era muy estricta con las visitas ajenas al complejo. Ya hablé con mi compañera. Quédate tranquila que la dueña de la pensión se va a ver a su hijo que está en Córdoba, así que todo está arreglado. Te vamos a esconder en los departamentos del último piso donde no hay nadie. Esa parte está clausurada, pero hay cuartos donde te puedes quedar sola a tus anchas. Jamás se me ocurrió preguntar por qué estaba clausurado el último piso, pero a mis 19 años el sabor a la aventura lo era todo. Esa noche cenamos con las 2 chicas que no se habían ido a sus casas. Una chaqueña que era un plato de pecas y su pelo rojizo y una tucumana. Con ambas pegué onda y en cuestión de minutos ya estábamos hablando sobre cualquier cosa. En fin, que cenamos y luego de unas horas cada una se fue a dormir. Muy reventada por el viaje y con un sueño demoledor me acomodé en una de las camas de tantas habitaciones del 3er piso. Ya estaba a punto de dormirme cuando por el rabillo del ojo vi a alguien que pasaba por la puerta de la entrada. «¿Caro? ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó algo?», pregunté y hubo un silencio absoluto como respuesta. Nuevamente volví a insistir y pregunté por su nombre. Pensando que había sido producto de mi imaginación, no le di más importancia al asunto. Caí en un profundo sueño. Serían las 3 o las 4 de la mañana cuando me desperté sobresaltada. Aterrorizada me doy cuenta que en la puerta de mi habitación estaba una chica como de mi edad que me miraba fijamente. Me pongo muy idiota cuando no me dejan dormir e imaginando que era mi amiga que venía con algún problema tiende a decirle: «Caro, no tengo ganas de hablar. Mañana hablamos más tranquila. Déjame descansar que estoy cansadísima y no quiero escucharle los problemas a nadie». Dicho esto me di vuelta y seguí durmiendo, o al menos traté de hacerlo. Media hora después algo cayó estrepitosamente por las escaleras. Era como un montón de ollas, así que me levanté asustada y bajé a la habitación de las chicas. A los gritos desperté a Caro preguntando si había escuchado lo de hace un momento. Mi amiga solamente me miraba confusa. Sin querer hacer una tormenta en un vaso de agua y suponiendo que el cansancio por el viaje me había hecho una jugarreta, arrastré una colcha al lado de la cama de las chicas para dormir. Al otro día las chicas me preguntaron qué era lo que había pasado. Les hice un resumen de lo que había visto y ante esto ellas me miraron con caras raras y me aseguraron que no habían salido de sus respectivas habitaciones, que prácticamente habían estado durmiendo toda la noche. A la segunda noche de estar ahí tuve que vencer mis miedos. Por un lado mi espalda me pedía una cama para dormir y por otro ya no quería incomodar a Carolina y a sus amigas. Antes de entrar en la misma habitación hablé con voz alta: «Mira, solo voy a estar unos días y me voy. No sé qué te pasó ni deseo saberlo. Solo te pido que llevemos la fiesta en paz». Convencida de que mi pseudo discurso había sido suficiente, me recosté en la cama. Al poco tiempo siento como una mano grande y áspera me sujetaba del cabello y me arrastraba con fuerza de la cama. Comencé a gritar con todas mis fuerzas a las chicas y al ver que la mano me tiroteaba desde la parte exterior de la ventana situada en el 3er piso. Algo que no podía ver me empujaba mientras yo trataba de agarrarme con uñas y dientes. Las chicas suben corriendo y al verme con medio cuerpo fuera de la ventana me sujetan con fuerza desde los pies. Primeramente no parecía funcionar. Esa cosa que me estaba tironeando era más fuerte que nosotras. Incluso en unos momentos pensé que las 4 nos íbamos a caer. Mis gritos de angustia terminaron alertando a un vecino. Este hombre terminó rompiendo la puerta de entrada al complejo.
y gracias a su ayuda es que me pude levantar de la ventana. Me oriné del miedo y por más que trataba no podía parar de llorar. Una cosa es que te cuenten una historia de terror y otra muy distinta es vivir una experiencia como esas. Y como era de esperar, por mis gritos en la vereda de la calle se situaban un montón de vecinos curiosos, y a consecuencia de una llamada anónima la policía no tardó mucho tiempo en hacerse presente. Con esto surgió otro problema. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Llegaron 2 policías y uno de ellos dijo ser un oficial. Este último es quien nos pidió explicaciones. Conté nerviosa y a grandes rasgos lo que habíamos vivido. El oficial al terminar mi historia solicita a los vecinos que se retiraran a sus respectivos domicilios y le ordena a su colega que espere en la patrulla. Hecho esto, nos miró fijamente y preguntó lo siguiente: ¿acaso doña Aurora no les contó nada? No les dijo que no debían entrar al tercer piso. ¿Sabes la suerte que tuviste, hija? Ninguna respondió. Sin que lo pidiéramos, el policía siguió hablando. Hace 5 años 4 chicas se tiraron por la misma ventana en menos de un mes. Yo estuve presente en cada uno de los siniestros. Por eso la dueña terminó clausurando el tercer piso. Al recabar pruebas en una de las habitaciones para entender la razón de tomar tan difícil decisión, hallamos varias cartas donde una de las chicas confesaba haber jugado a eso de llamar a los espíritus. No sé qué pasó o qué fue lo que hicieron realmente, pero las 4 terminaron por arrojarse desde la misma ventana. Sé que nadie me cree, pero estoy seguro que esas niñas trajeron un haña. Y eso mismo fue la que las mató. Al preguntarle qué era eso, el oficial nos explicó que era un espíritu maligno y vengativo que buscaba sangre y muerte. Escuchar lo que decía ese policía sirvió para que no quisiera pasar un segundo más en aquel lugar. Al otro día me fui directo a la terminal y saqué un pasaje para Tucumán. Carolina por su lado aguantó un mes más en el lugar y se terminó mudando. Sin embargo, la historia no terminó aquí. Eso que había en el tercer piso cobró su última víctima a finales de ese mismo año. A la chaqueña la encontraron muerta al pie de la escalera con la cabeza dada vuelta a 180 grados. Después de eso, la dueña cerró la casa y mi amiga no volvió a saber más de ella. Aña. Relato basado en la experiencia de Alejandra López. Escrito y adaptado por Avocados para el Rincón Paranormal. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.